En este momento, entre los generales de Putin, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron cerca de Parovsk y Kupiansk. Enterraron al ejército ruso, simplemente los metieron en una trampa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania organizaron... Ahora, los generales de Putin colapsan. Ucrania logró esto cerca de Pokrovsk y Kupiansk, atrapando al ejército ruso. Realizaron una limpieza despiadada y los ocupantes caen por miles. ¿Qué pasa en los sectores clave del frente? Moscú debe prepararse. Ucrania ataca el sector energético y la capital rusa enfrenta apagones y frío. Se anuncian graves consecuencias para millones en Moscú. Coalición de choque. China de su lado, un acuerdo secreto que podría acabar con Rusia. Pekín reniega de Putin. Esto podría ser un knockout global para el Kremlin. Apocalipsis tecnológico. Ucrania ha desplegado armas de nueva generación en el frente, no solo Neptunos y flamencos, sino una verdadera muerte para la retaguardia rusa. Se la jugó el todo. Putin ha declarado movilización total, llevarse a todos sin distinción, un nuevo decreto y horror para Rusia. ¿A quiénes enviarán al matadero? De esto hablaremos a continuación en nuestro programa, Caliente Urgente. El colapso total de los generales de Putin. Prometieron tomar Pokrovsk y Kupiansk, pero recibieron un infierno. Las Fuerzas Armadas de Ucrania arrasan al enemigo. La limpieza comenzó. Sus planes se hicieron polvo. ¿Qué está ocurriendo en estos dos frentes principales en este mismo momento? Míralo en el reportaje. Los generales de la Federación Rusa prometieron al jefe del Kremlin, Putin, capturar Kupiansk y Pokrovsk, pero no lograron cumplir la orden. Putin dio la orden de que hasta mediados de urgente, los generales rusos no lograron tomar Pokrovsk ni Kupiansk como prometieron. Las fuerzas ucranianas avanzan y Zelensky anunció una limpieza total. Descubre qué ocurre ahora en estos frentes en nuestro reportaje. De la zona. En Kupiansk, Yarkov quedan hasta 60 rusos. La limpieza sigue y lo limpiaremos todo. En principio las fechas ya están definidas. Ellos estuvieron en la reunión. Por ahora no vamos a compartir esa información. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa preparó urgentemente una respuesta. Supuestamente los rusos están avanzando en la ciudad. El jefe del régimen de Kiev ha perdido el contacto con la realidad y al escuchar los informes falsos de Sirsky no tiene control sobre la situación operativa en el terreno. Las fechas están definidas. No se compartirá información. Rusia responde y avanza. Kiev pierde control. Putin informa avances cerca de Kupiansk, donde Ucrania enfrenta una situación desesperada. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, informó falsamente al dictador del Kremlin que las tropas rusas habían completado el cerco de las fuerzas ucranianas. Sus camaradas de combate avanzan decididamente en todos los frentes, sin detenerse. Sin embargo, las fuerzas ucranianas mantuvieron sus posiciones, a pesar de que el enemigo bombardea los cruces e intenta romper la defensa. El deseo de capturar, un general ruso mintió sobre rodear a los ucranianos, pero ellos resistieron. Rusia quiere más territorio en Donbass para mostrar avances. A las unidades ucranianas ya les ha sido posible recuperar parte de las edificaciones en la ciudad. Se está llevando a cabo una operación militar de las fuerzas ucranianas con el objetivo de cortar las rutas logísticas del enemigo y limpiar la ciudad. En ella participan varias unidades. Los destruimos, pero su número no disminuye. Es decir, constantemente traen refuerzos, pero aparece un nuevo grupo de sabotaje. Estos saboteadores evitan los enfrentamientos directos con nuestros soldados. A las unidades ucranianas ya les ha sido posible recuperar el control de parte de las edificaciones en la ciudad. Se está llevando a cabo una operación militar de las fuerzas ucranianas con el objetivo de cortar las rutas logísticas del enemigo y limpiar la ciudad. En ella participan varias unidades. En septiembre, los ocupantes rusos lograron irrumpir en Kubinsk a través del oleoducto. A raíz de esto, la situación en torno a la ciudad se agravó. Ahora los ocupantes intentan penetrar en la ciudad. En el contexto del conflicto, algunos combatientes han estado haciéndose pasar por civiles, mezclándose entre la población local para evitar ser detectados por las fuerzas opuestas. Cuando las tropas ucranianas logren cortar completamente todas las rutas de suministro, bloqueando el acceso de recursos, armas y refuerzos al enemigo y consigan finalizar esta operación clave, podrán debilitar significativamente la capacidad de resistencia de las fuerzas contrarias y avanzar hacia sus objetivos estratégicos.
Kupiansk dificulta la logística rusa y Ucrania defiende Pokrovsk. Las tropas rusas continúan su ofensiva activa en dirección a Pokrovsk, en la región de Donetsk. Los rusos Intentan actuar de manera encubierta, acercándose a nuestras posiciones a través de los bosques. Logramos detectar al enemigo y destruirlo. En el propio Pokrovsk es difícil llevar a cabo operaciones de combate con vehículos, ya que en la ciudad hay muchas defensas antitanque y triángulos de concreto. Principalmente la infantería enemiga utiliza motocicletas y bogies. Las posibilidades. Rusia intentó avanzar hacia Pokrovsk, pero fue detectada y destruida sin poder llegar a Kupiansk. Se han tomado ciertas medidas concretas y cuidadosamente planificadas para evitar que esto ocurra, y estas acciones buscan reducir al mínimo los riesgos y proteger la seguridad de todas las personas involucradas. Las cifras bajarán poco a poco. Nuestros equipos están allí, no solo de inteligencia. Los rusos concentran fuerzas y eliminan saboteadores en la ciudad. La línea del frente es solo una marca en el mapa. Pero en el campo, en ese lugar tan abierto y natural, En el terreno principal de juego, saboteadores se infiltran entre posiciones de fuego, rusos entran vestidos de civil, se mezclan y atacan en pequeños grupos usando la noche y el terreno. las fuerzas de defensa lograron reabastecerse con éxito en el momento oportuno. Suministros, reforzar unidades y detener intentos de cortar la carretera Pokrovsk-Mirnograd. Fuerzas de asalto aerotransportadas. Los infantes de marina y las brigadas mecanizadas son hoy la principal barrera para los rusos en la dirección de Pokrovsk, pero todos han hecho un gran trabajo. En Pokrovsk, las fuerzas rusas no han logrado avances recientes. Hay unos 300 militares rusos en la ciudad. En las direcciones de Kupiansk y Pokrovsk sigue siendo dinámica. Los combates continúan. Las pérdidas del ejército ruso en la dirección de Pokrovsk son simplemente enormes. En un solo día hubo cientos de muertos solo en esta zona. En los informes y publicaciones locales se puede ver una gran cantidad de ocupantes muertos en las edificaciones y plantaciones. Para salvar a los comandantes, aunque pierdan sus galones o incluso sus cabezas, lanzarán a la batalla todo lo que tengan. No escatimarán en nada. Para salvar a los comandantes, aunque pierdan sus galones o incluso sus cabezas, lanzarán a la batalla todo lo que tengan. No escatimarán en nada. Sobre equipo militar real, Rusia dedicó una cantidad asombrosa de recursos humanos y materiales a la captura de esta ciudad. Se infiltraron, tenían que hacer algo, pero no consolidar ni acumular. Para consolidar necesitas tener con qué luchar si tiene, 10, tal vez 20 balas en su ametralladora. 30. Ya no. A pesar de las enormes pérdidas, los comandantes rusos continúan ataques en oleadas, sin que les importe absolutamente la vida de sus propios combatientes, con el fin de complacer a Putin y presentar cualquier progreso como una victoria. Sin importar la vida de sus combatientes, para complacer a Putin y mostrar cualquier avance como victoria. Moscú, prepárate. Golpes a la infraestructura energética. Las Fuerzas Armadas de Ucrania privarán a la capital rusa de calor y luz. Impacto. Los moscovitas tendrán que sobrevivir. ¿Qué le espera a la ciudad cuando los sistemas colapsen? El plan ucraniano es preciso y mortal. ¿Qué sucederá después? Mira, los drones ucranianos atacan cada vez más el sistema energético ruso. En la noche del 5 de octubre, los drones atacaron la infraestructura energética en Vladimir y Oriol. Ataques en Vladimir y Oriol dañaron energía. Residentes reportan misiles, no drones. De energía eléctrica y también
calor. La central de Oriol fue atacada de nuevo, probablemente con misiles. En ese momento, la ciudad se quedó sin electricidad. También, el último día de octubre, se incendió la central termoeléctrica de Vladimir. Además, esta subestación suministra electricidad a la región central, incluyendo Moscú, Vladimir, Nizhny Novgorod y, en parte, la región de Ivanovo. En general, también participa en la transmisión de energía desde la central nuclear de Kalinin hacia la central térmica de Kostromá y otras grandes. El funcionamiento estable de la subestación de Vladimir es de importancia crítica para la fiabilidad del equilibrio del sistema energético ruso. Tiene un significado especial. A través de ella se suministra energía desde la central nuclear de Kalinin. Esto convierte a la subestación en uno de los objetos clave para el nodo energético de Moscú. En Ucrania quieren provocar un apagón en la ciudad de Piedra Blanca, atacando subestaciones alrededor de Moscú. En las últimas semanas se han registrado ataques a importantes nodos energéticos. Arsa más. Balashovskaya, una planta energética ubicada en una región importante, reportó una capacidad de 500 kilovatios, lo que representa un aporte relevante al suministro eléctrico local. Este nivel de potencia estuvo disponible y en funcionamiento durante el periodo comprendido entre el 16 y el 25 de octubre, abarcando 10 días consecutivos de operación estable. Antes de este intervalo, se realizaron los preparativos necesarios y revisiones técnicas para asegurar el correcto funcionamiento de la planta y garantizar la eficiencia y seguridad en la distribución de energía para la comunidad. Un apagón no es algo terrible. Las aves SBS, junto con otros componentes del ataque en profundidad de las fuerzas de defensa de Ucrania, les prometen una adaptación rápida, aunque forzada. Cerillas, linternas, velas. Robert Brody, jefe de sistemas no tripulados, advirtió a Moscú sobre posibles apagones por ataques. Recomienda prepararse. No se informará sobre cada dron dañado. 750 kilovatios, 500 kilovatios y así sucesivamente. Guíense por el principio: luz, calor, boom, oscuridad, frío. Por ahora, su reconocimiento adicional en los canales públicos funciona a la perfección mientras haya internet. Los ataques fueron anunciados y los ataques ocurrieron, y el enemigo, incluso sabiendo qué infraestructura sería atacada, no pudo organizar una defensa efectiva. Se anunció que les esperaban apagones y solo después... Increíble. Trump presionó a Xi Jinping. China renuncia a Putin. Impacto. El trato del siglo. Washington-Pekín firmado. Negociaciones secretas importantes. ¿De verdad Trump lo logró? ¿Logró inclinar a China? Hacia un giro global en la cuestión de la guerra, nueva economía. ¿Equilibrio o knockout político? China es el país más poblado del mundo y tiene una gran importancia en la economía global. Productor de bienes que produce y exporta. ¿Cómo gana dinero China? China exporta principalmente a Estados Unidos. Nuevos acuerdos redujeron aranceles a productos agrícolas. Digamos, por ejemplo,
Partiendo de los intereses de la economía china, necesita a Estados Unidos. Además, Estados Unidos y China acordaron establecer una línea de comunicación directa entre sus fuerzas armadas. Como declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, esto ayudará a prevenir posibles conflictos entre los países. Otro paso que Estados Unidos y China acordaron comunicarse directamente petróleo ruso. Según información de Bloomberg, las grandes empresas estatales y las pequeñas empresas privadas de China cancelaron casi la mitad de los envíos de petróleo desde Rusia después de octubre. Y cuando surge la pregunta de ¿a quién elegirá China? ¿A Rusia o a Estados Unidos? Hay que entender una cosa sencilla. Está Estados Unidos, un estado, el más grande, que es California. La economía de California equivale a 2 economías de Rusia. Una sola economía de California al estado. De los Estados Unidos. El país ubicado en América del Norte China considera a Estados Unidos más importante que Rusia, pero Rusia busca mantener la cooperación con China. Rusia depende de China, que se beneficia de esta relación. Estados Unidos sigue siendo un mercado para Rusia. Según inteligencia ucraniana, los proyectos rusos en Siberia y el Lejano Oriente favorecen a China y excluyen a las comunidades locales de los beneficios. Sensación. Ucrania está alcanzando un nuevo nivel en armamento. Ya no se trata solo de Neptuni y flamencos. Tecnológico. Sensación. Ucrania está alcanzando un nuevo nivel en armamento. Ya no es... Ucrania destruyó el Oreshnik ruso en territorio ruso, según el jefe del SBU, Vasily Maliuk. No se especificó el arma utilizada. Ingenieros ucranianos desarrollan tecnología letal contra las fuerzas rusas. Se expande considerablemente cada año. Ucrania utiliza con éxito en conjunto los misiles Neptune y Flamingo para atacar a Rusia. Así lo contó el presidente Volodymyr Zelensky a los periodistas y señaló que no se trata de un uso masivo, pero ya hay los primeros resultados tangibles en lo que respecta a las armas. Ucrania ha usado con éxito los misiles Neptune y Flamingo contra Rusia, según el presidente Zelensky. Además, el presidente mencionó el uso del misil dron Polyanitsia, que ya ha alcanzado decenas de veces los almacenes militares del enemigo. La segunda tendencia positiva que Zelensky destacó fue el uso del misil dron Ruta, que por primera vez voló 250 kilómetros y alcanzó una plataforma marina. Tenemos bastantes desarrollos precisamente en el ámbito de los misiles dron. Hay analistas que dicen que todo esto son misiles de crucero de pequeño tamaño. No estoy del todo de acuerdo con esto, por una razón sencilla. Porque normalmente un misil de crucero es aquel que tiene algún tipo de mecanización de alas. Es decir, se lanza el misil, ya sea desde el aire o desde tierra. Luego se despliegan estas alas y ellas generan la fuerza aerodinámica que permite Sin embargo, se considera que el mayor éxito de los ucranianos es el uso masivo y generalizado del dron kamikaze Lyuti, que llegó a sumar, alcanzando un total de 300 vehículo aéreo no tripulado, BANT.
El sistema no se parece al Shahed. Los drones marítimos ucranianos mejoraron y alcanzan más de 1.500 kilómetros. Se utilizaron por primera vez en el año 2022 durante el ataque llevado a cabo contra los barcos de la flota del Mar Negro, que pertenece a la Federación Rusa, en un evento que marcó un antes y un después en la historia militar moderna. La bahía de Sebastopol. Y desde entonces estos drones no han dejado de evolucionar y perfeccionarse. Desde agosto de este año se han completado. Recientemente se ha anunciado oficialmente la producción en serie del misil denominado Flamingo. Este anuncio marca un paso relevante en el desarrollo de la tecnología militar nacional. El misil Flamingo es capaz de alcanzar objetivos situados a una distancia de hasta 3.000 metros, lo que representa una mejora significativa respecto a modelos anteriores. La decisión de iniciar la producción en serie se tomó tras la realización de pruebas que confirmaron su precisión y fiabilidad en diferentes condiciones. Este avance permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas ante amenazas a larga distancia. El enemigo está paralizado. ¿Qué acontecimiento secreto está cambiando las reglas del juego en este preciso momento? Mirar. Reconocimiento, ajuste de fuego, ataque al objetivo mediante lanzamiento de munición. El dron chino Mavic es una de las principales armas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la guerra contra el ocupante. La industria ucraniana ahora produce drones tipo Mavic. El enemigo está paralizado. ¿Qué avance secreto cambia el juego? Miren. El dron Mavic es crucial para Ucrania. Ahora Ucrania fabrica su propio Mavic gracias al señor X. Ya veremos, ya lo sabemos. Se entregaron 1.000. La empresa ha enfrentado enormes problemas recientemente. Debido a estas dificultades, las autoridades prohibieron la venta de sus productos, argumentando que la compañía no está destinada a fines militares. Por lo tanto, se estableció que los drones fabricados por esta empresa no pueden ser adquiridos directamente para uso militar, y en su lugar, quienes deseen utilizarlos con ese propósito deben comprarlos a través de terceros autorizados, siguiendo las regulaciones establecidas para asegurar un uso adecuado. Personas. El nombre Shmavik, aunque irónico, ya está certificado y tiene funciones útiles. Shmavik es un dron táctico de reconocimiento diseñado para tareas operativas en el frente. A diferencia del Mavic civil usado para fotografía aérea y video, el Shmavik es para combate. Tiene un alcance de hasta 15 kilómetros y una duración de vuelo de hasta 60 minutos. Actualmente, los fabricantes ya han pasado la certificación de los Mavics ucranianos y se ha establecido la producción. El dron tiene navegación confiable y resistente a interferencias. El Estado quiere reemplazar drones chinos. Ya hay modelos ucranianos certificados y en producción. No es posible renovar toda la flota en poco tiempo. Incluyendo el reporte, y el engadador Mavic. Son más grandes que los drones de Mavic y está equipado con un alcance de comunicación. Tienen resistencia a las interferencias y cuestan más caros, pero ellos pueden resultar más económicos gracias a su mayor fiabilidad. Para nosotros, el indicador clave no es el precio del dron, sino el costo de una sola misión. Mientras que un Mavic típico realiza alrededor de 60 misiones por dron, nuestros sistemas en promedio realizan unas 300 misiones por unidad. Con un precio de compra comparable, el costo de una misión es 5 veces menor, lo que significa que las unidades militares pueden... ocurrió.
Putin recurrió a promesas totales en el Haván. La producción de drones es clave en la guerra. Ucrania los usa y Rusia responde con movilización y drones. ¿Qué significa esto? Una verdadera ley marcial para toda Rusia. Todos los detalles secretos del decreto de Putin. Miren, la producción de carne de cañón. Putin firmó la ley de reclutamiento anual. En el ejército de la Federación Rusa. Nos sentimos seguros, estables y, a pesar de ciertas pérdidas, que por supuesto estarán relacionadas con muchas circunstancias. La nueva ley permite a las oficinas de reclutamiento militar trabajar sin descanso y será aún más difícil evadir el servicio. Bien hecho. La victoria será de a nosotros. Sin duda habrá victoria. Ese optimismo pronto desaparecerá. No se unan al SVO, perderán aún más porque Putin intensifica el reclutamiento militar durante todo el año, según las nuevas regulaciones. Rusia admite grandes bajas y fracasos militares. Ahora, las citaciones pueden publicarse electrónicamente y el plazo para presentarse es de 30 días. Se están produciendo redadas en todo el territorio de la Federación Rusa. En primer lugar, afectaron a los ciudadanos de las repúblicas de Asia Central. Además, cabe señalar que este decreto conllevará un aumento del número de rusos que abandonan el territorio del país ocupante. Permítanme recordarles que, como resultado de la denominada primera ola de movilización parcial del territorio, esto ya está ocurriendo en el territorio de la Federación Rusa. Paralelo, Putin firmó otra ley que permite el uso de reservistas para proteger instalaciones de infraestructura crítica. Los medios rusos señalan que estamos hablando de, al mismo tiempo, Putin firmó otra ley que permite el uso de reservistas para proteger infraestructuras críticas. Los medios informan que se refuerza el control sobre estructuras militares y energéticas mediante una movilización encubierta para atraer reservistas y ciudadanos rusos, que forman parte de la llamada reserva de combate y han firmado los documentos correspondientes con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Al parecer serán enviados a la línea de contacto de combate. Los objetos estratégicos serán protegidos por la Federación, parte de la reserva de combate, y firmaron los documentos correspondientes. Documentos con el Ministerio de Defensa ruso serán enviados a la línea de combate, es decir, los objetos estratégicos estarán protegidos en la primera línea. En resumen, las nuevas reglas de Putin legalizan las redadas todo el año y la presión constante sobre los reclutas. Mientras tanto, el dictador del Kremlin, en su acogedora y cálida oficina, toma decisiones y cuenta como los rusos habitualmente hacen fila voluntariamente, mostrando paciencia para ir a la guerra. Aquí nuestros muchachos van voluntariamente, van por su propia voluntad. Y aquí, entre 50 y 60 mil al mes, vienen por sí mismos. En el frente, los soldados rusos maldicen el día en que fueron. Algunos se dejaron llevar por el dinero, pero se quedaron sin nada. A otros simplemente los engañaron y los usaron como carne de cañón. Se me aclaró la mente rápidamente. Para entender la situación, me bastaron literalmente 3 o 4 meses para darme cuenta de lo que realmente hay allí. Que me atrapen, que me metan en la cárcel o lo que sea, pero allí no voy. Desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania, Rusia ha perdido cerca de 1,5 millones de soldados. Desde principios de 2025, 336,000 ciudadanos rusos han firmado contrato con las Fuerzas Armadas. Ahora, según estimaciones británicas, las pérdidas rusas de enero a noviembre fueron 353,000 militares. Es decir, las bajas del ejército ruso superan ampliamente su capacidad de reponer personal.
La solución de reponer personal con voluntarios, incluso con incentivos materiales, no es suficiente. Que el Kremlin envíe militares a Ucrania, aquí solo les esperan la derrota y la muerte. Y el gobernante ruso lo entiende perfectamente. Pero en realidad, por mucho que el Kremlin envíe militares a Ucrania, aquí solo les esperan la derrota y la muerte. Y el gobernante ruso lo entiende perfectamente, pero en realidad le da igual.